En Beaumont Enterprises, Camila limpiaba pisos soñando con salvar a su madre enferma. Un encuentro con Valentina, hija del millonario Alejandro, lo cambia todo, pero Camila no sabe que su madre guarda un oscuro secreto del pasado de los Beaumont, un secreto que podría destruir el amor imposible que está por nacer. ¿Podrá el amor vencer las mentiras del pasado? Pero antes de comenzar esta historia, verifica si ya diste like en el video, si ya te suscribiste al canal y activaste la campanita para no perderte ningún capítulo de esta emocionante novela. Ahora sí, comencemos. El despertador sonó a las 4:30 de la mañana, como todos los días. Camila Hernández abrió los ojos en la penumbra de su pequeña habitación, donde el olor a humedad se mezclaba con el aroma del té de manzanilla que había preparado la noche anterior para su madre. Se levantó sin hacer ruido, descalza sobre el piso frío de cemento, y caminó hasta la habitación contigua. Rosa María dormía inquieta, su respiración irregular quebraba el silencio. Camila ajustó la manta sobre los hombros de su madre y dejó el medicamento junto al vaso de agua en la mesita. Un gesto tan rutinario que ya no necesitaba pensar en él. Antes de salir, besó suavemente la frente arrugada de Rosa y susurró una oración silenciosa. El autobús llegó tarde, como siempre. Camila se aferró a la barra metálica mientras la ciudad despertaba lentamente a su alrededor. Vendedores ambulantes montaban sus puestos. El aroma del café recién hecho se escapaba de las cafeterías y el cielo comenzaba a teñirse de un naranja pálido. Ella observaba todo aquello con una mezcla de resignación y esperanza, preguntándose si algún día su vida sería diferente. A las 6 en punto, Camila cruzó las puertas de cristal de Beaumont Enterprises. El contraste era brutal. El lobby brillaba con mármol italiano, candelabros de cristal y el perfume caro de ejecutivos que llegaban en automóviles que costaban más de lo que ella ganaría en toda su vida. Camila bajó la mirada, como había aprendido a hacer, y se dirigió al vestidor del personal de limpieza. «Buenos días, Camila», saludó don Ramón, el guardia de seguridad, el único que siempre pronunciaba su nombre. «Buenos días, don Ramón», respondió ella con una sonrisa tímida. Se cambió rápidamente y comenzó su jornada en el piso 17, aspirar alfombras, limpiar ventanales, vaciar papeleras. Sus manos se movían con eficiencia mecánica, mientras su mente vagaba hacia las cuentas médicas que se acumulaban en el cajón de su casa. El tratamiento de su madre era cada vez más caro. Eran casi las 10 cuando Camila empujó su carrito de limpieza por el pasillo ejecutivo. El silencio allí era diferente, más denso, como si hasta el aire costara más, y entonces la escuchó, un sollozo suave, entrecortado, casi imperceptible. Camila se detuvo al final del corredor, junto a una ventana enorme que daba a la ciudad. Una niña pequeña estaba sentada en el suelo, abrazándose las rodillas. Su vestido era de una tela fina y cara, pero estaba arrugado. El cabello oscuro le caía sobre el rostro. Ocultando sus lágrimas, Camila miró alrededor. El pasillo estaba vacío. Ejecutivos pasaban de largo sin siquiera mirar hacia abajo. La niña era invisible para ellos. Algo se movió en el pecho de Camila, un instinto maternal que no sabía que tenía. Se acercó despacio, agachándose hasta quedar a la altura de la pequeña. «Hola», susurró con suavidad. «¿Estás bien?» La niña levantó la mirada. Tenía ojos grandes y oscuros, llenos de una tristeza que ningún niño debería conocer. No respondió, pero tampoco se alejó. «¿Te perdiste?», preguntó Camila, manteniendo su voz tranquila. Silencio. Camila pensó por un momento. Luego, con una sonrisa, señaló hacia un pequeño rincón, detrás de una planta ornamental, cerca de la ventana. «¿Sabes qué? Ese es mi lugar secreto. Cuando me canso, me siento ahí. Nadie me molesta. ¿Quieres probarlo?» La niña la observó con curiosidad. Lentamente asintió. Camila la ayudó a levantarse y la guió hasta el rincón. Sacó de su bolsillo un pañuelo limpio y limpió con cuidado las lágrimas del rostro de la pequeña. Luego le ofreció una galleta María que guardaba para su descanso. «Es sencilla, pero a mí me gusta», dijo Camila con ternura. La niña tomó la galleta con manos temblorosas. Por primera vez, algo parecido a una sonrisa asomó en sus labios. Desde el otro extremo del pasillo, oculto tras el marco de una puerta de caoba, Alejandro Beaumont observaba la escena. Su traje perfectamente cortado contrastaba con la rigidez de su postura. Había buscado a Valentina desesperadamente durante 20 minutos.
listo para reprender a la niñera por su negligencia, pero ahora inmóvil. Veía algo que no había visto en años. Su hija sonreía, y la mujer que había logrado ese milagro era una empleada de limpieza a la que nunca antes había notado. Alejandro sintió algo extraño en el pecho, algo que había enterrado hacía mucho tiempo. Curiosidad. Alejandro Beaumont cerró la puerta de su oficina y se sirvió un whisky, aunque apenas eran las 11 de la mañana. Observó el líquido ámbar girar en el vaso de cristal mientras su mente regresaba una y otra vez a aquella mujer del pasillo. No recordaba su nombre. Probablemente nunca lo había sabido. 3 años. 3 largos años desde que Mariana había muerto en aquel accidente. 3 años en los que Valentina había dejado de hablar con fluidez, de sonreír, de ser la niña que alguna vez fue. Los terapeutas habían explicado el autismo, las sesiones interminables, los diagnósticos fríos, pero nada había funcionado como ese simple gesto de bondad de una desconocida. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante». Isabela Ríos entró con su característica elegancia calculada, falda entallada, tacones que resonaban con autoridad, perfume que invadía cualquier espacio. Llevaba 5 años como su secretaria ejecutiva y durante los últimos 2 había dejado claro sus intenciones más allá de lo profesional. «Los documentos de la fusión con Ortega Corporation», anunció, colocando la carpeta sobre el escritorio de Caoba. «Necesitan tu firma antes del mediodía». «Gracias, Isabela», respondió Alejandro sin levantar la vista. Ella no se movió. Nunca lo hacía a la primera. «¿Cómo está Valentina? Escuché que hubo un incidente esta mañana». Alejandro levantó la mirada. Los ojos de Isabela brillaban con una curiosidad que él había aprendido a reconocer. Nada escapaba a su escrutinio. «Está bien, solo un malentendido». «Qué alivio», dijo ella, aunque su tono sugería lo contrario. «Si necesitas ayuda con ella, sabes que puedes contar conmigo. Los niños pueden ser complicados». Alejandro asintió brevemente, regresando a los papeles. Isabela finalmente se retiró, pero no sin antes echar un último vistazo a la fotografía enmarcada en el escritorio. Alejandro, Mariana y una Valentina de 4 años, sonriente, abrazando a su madre en la sala de juntas del piso 23. Eduardo Beaumont terminaba una videoconferencia a sus 42 años. Era 2 años mayor que Alejandro, y nunca había dejado de resentir que su hermano menor dirigiera el imperio familiar. «¿Y bien?», preguntó en cuanto colgó, dirigiéndose a un hombre de traje gris que esperaba en la esquina. «Los registros están limpios. Nadie podrá rastrear las transferencias», respondió el hombre en voz baja. «Perfecto. Alejandro está demasiado distraído últimamente. Es el momento ideal». Eduardo sonrió. Su hermano siempre había sido el hijo dorado, el visionario, el líder carismático, pero el dolor lo había vuelto vulnerable, y la vulnerabilidad era algo que Eduardo sabía explotar. Camila limpiaba los ventanales del piso 18 cuando sintió una presencia detrás de ella. Se giró y casi dejó caer el spray limpiador. Alejandro Beaumont estaba allí, a menos de 2 metros, observándola con una intensidad que la hizo sentir expuesta. «Disculpe, señor Beaumont», tartamudeó, bajando la mirada. «Termino enseguida y... ¿Cómo te llamas?», la interrumpió él, su voz más suave de lo que esperaba. Camila parpadeó, confundida. «¿Qué? Camila, señor. Camila Hernández». «Camila», repitió él, como probando el nombre. «Quería agradecerte por lo de esta mañana con Valentina». El corazón de Camila latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. «No fue nada, señor, solo. Me pareció que necesitaba compañía». «Hiciste más en 5 minutos que sus terapeutas en meses», dijo Alejandro, y por primera vez Camila detectó algo parecido a la fatiga en sus ojos. «¿Tienes hijos?». «No, señor, pero cuido de mi madre. Está enferma». Algo cambió en la expresión de Alejandro, una chispa de reconocimiento, de comprensión compartida. «Entiendo lo que es preocuparse por alguien», dijo él en voz baja. «El peso de esa responsabilidad». Camila asintió sin saber qué decir. El silencio se extendió entre ellos, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que surge cuando 2 personas reconocen en el otro un dolor similar. «Señor Beaumont, la junta lo espera». La voz cortante de Isabela rompió el momento. Apareció desde el pasillo, su sonrisa tensa, sus ojos fijos en Camila como un halcón evaluando a su presa. «Voy enseguida», respondió Alejandro sin apartar la mirada de Camila.
Gracias nuevamente, Camila, mientras se alejaba con Isabela, que caminaba demasiado cerca de él. Camila exhaló el aire que no sabía que estaba conteniendo. Sus manos temblaban ligeramente desde el final del pasillo. Isabela miró hacia atrás una vez más. Sus ojos se encontraron con los de Camila por un breve segundo, y en esa mirada, Camila vio algo que le heló la sangre, advertencia, esa noche, en su pequeño apartamento. Camila preparó la cena mientras Rosa María tosía en la habitación contigua, sopa de pollo con las verduras que había conseguido en oferta. «¿Cómo estuvo tu día, mija?», preguntó Rosa cuando Camila le llevó el plato. «Normal, mamá, igual que siempre». Pero mientras su madre comía lentamente, Camila no podía dejar de pensar en aquellos ojos grises que la habían mirado como si realmente la viera, como si fuera algo más que invisible. Por primera vez en años, Camila se permitió un pensamiento peligroso. ¿Y si su vida pudiera ser diferente? Las siguientes 2 semanas transcurrieron en una rutina que, para Camila, había adquirido un nuevo ritmo. Valentina la buscaba cada mañana, esperándola cerca de aquel rincón secreto junto a la ventana. No hablaba mucho, pero sus ojos brillaban cuando Camila aparecía, y eso era suficiente. «Hola, pequeña», saludaba Camila cada vez, agachándose a su altura. «¿Qué tal estuvo tu desayuno, Valentina?», respondía con gestos sutiles. Un movimiento de cabeza, un roce en la manga de Camila, a veces un dibujo que había hecho. Camila había aprendido a leer su lenguaje silencioso. Cuando la niña se balanceaba suavemente, estaba cómoda. Cuando evitaba el contacto visual por completo, algo la había perturbado. Un jueves por la mañana, mientras Camila organizaba su carrito de limpieza, sintió una presencia familiar. Alejandro caminaba hacia ella por el pasillo, pero esta vez sin la armadura del empresario implacable, llevaba la corbata ligeramente aflojada, el cabello algo despeinado. «Buenos días, Camila». «Buenos días, señor Beaumont», respondió ella sintiendo el familiar calor en sus mejillas. «Alejandro», corrigió él con una media sonrisa. «Cuando no hay nadie alrededor, puedes llamarme Alejandro». Camila asintió, incapaz de pronunciar su nombre. Parecía demasiado íntimo, demasiado atrevido. «Valentina preguntó por ti ayer», continuó él, recargándose contra la pared. «Bueno, no con palabras exactamente. Dibujó a una mujer con un carrito de limpieza. Me tomó un momento darme cuenta de que eras tú». Camila sonrió genuinamente. «Ella también me dibujó. Me regaló uno ayer. Un arco iris». «¿Un arco iris?». La voz de Alejandro se quebró ligeramente. No dibujaba arco iris desde hace mucho tiempo. El silencio que siguió estaba cargado de significado. Camila quería preguntar, pero sabía que no era su lugar. Sin embargo, Alejandro parecía necesitar hablar. «Mi esposa solía pintar arcoíris con ella», dijo finalmente, mirando por la ventana hacia la ciudad que despertaba. Después del accidente, Valentina guardó todos los colores. Los terapeutas decían que era parte de su forma de procesar el duelo. «Lo siento mucho», susurró Camila. Alejandro se giró hacia ella, estudiando su rostro con una intensidad que la hizo sentir vulnerable y vista al mismo tiempo. «¿Sabes qué es lo extraño? Tú no finges entender. No me das consejos vacíos, solo escuchas. Es lo único que sé hacer», admitió Camila. «Con mi mamá, las palabras a veces sobran». «¿Tu mamá? ¿Mencionaste que estaba enferma?». Camila vaciló. Nunca hablaba de sus problemas, especialmente no con alguien como Alejandro Beaumont, pero algo en la forma en que la miraba la hacía sentir segura. «Neumonía crónica. Los medicamentos son costosos. Trabajo turnos extra cuando puedo». Pero tú se detuvo avergonzada. ¿Por qué le estaba contando esto? «¿Qué hospital?», preguntó Alejandro, su tono repentinamente profesional. «El general, pero no tiene que. Conozco al director. Buenos doctores. Pero la burocracia puede ser complicada. Déjame hacer algunas llamadas». No puedo aceptar». «Camila», dijo él, y la forma en que pronunció su nombre hizo que olvidara todas sus objeciones. «Déjame ayudar. Considéralo un agradecimiento por lo que haces por Valentina». Antes de que pudiera responder, la voz aguda de Isabela cortó el aire. «Alejandro, la videoconferencia con Tokio comienza en 5 minutos». Isabela apareció al final del pasillo. Su sonrisa profesional no alcanzaba sus ojos. Su mirada se deslizó de Alejandro a Camila, evaluando, calculando. «Voy enseguida», respondió Alejandro, pero no se movió de inmediato. «Piensa en lo que te dije, Camila.
Mientras se alejaba, Camila sintió el peso de la mirada de Isabela sobre ella. Cuando los pasos se alejaron, Isabela se acercó con pasos deliberados. «Un consejo», dijo en voz baja. Su tono amistoso, pero sus ojos duros como el acero. «El señor Beaumont es generoso con todos sus empleados. No confundas amabilidad profesional con algo más. Personal. Yo no. Solo quiero evitar malentendidos», interrumpió Isabela, sonriendo. «Este lugar puede ser cruel con quienes no conocen su lugar. Sería una pena que perdieras tu trabajo por expectativas irreales». Se alejó antes de que Camila pudiera responder, dejándola con un nudo en el estómago. Esa noche, mientras Rosa María dormía, Camila encontró el dibujo de Valentina entre sus cosas, un arco iris brillante sobre una casa pequeña, en la esquina inferior, con letras torcidas. La niña había escrito: «Camila y yo». Lágrimas no solicitadas llenaron sus ojos. En su vida simple, donde cada día era una batalla por sobrevivir, aquella niña la había visto, no como una empleada invisible, sino como alguien digno de ser dibujado, de ser recordado, y su padre, Alejandro, la había escuchado de una forma que nadie lo había hecho en años, pero la advertencia de Isabela resonaba en su mente. Camila conocía su lugar en el mundo. Había nacido en la pobreza, crecido con las uñas enterradas en la tierra, luchando por cada peso. Hombres como Alejandro Beaumont existían en una dimensión diferente. Sin embargo, cuando cerró los ojos esa noche, fue su voz la que escuchó: «Piensa en lo que te dije, Camila». Y por primera vez en mucho tiempo se permitió soñar con imposibles. El rumor comenzó en la sala de descanso del personal, como un veneno que se filtra lentamente. «¿Viste cómo la mira el jefe?», susurró Lucía, una de las recepcionistas, mientras preparaba café. «Es obvio lo que busca», respondió otra voz. «Siempre es lo mismo con estas chicas que se hacen las humildes». Camila escuchó todo desde el pasillo. Había ido por su lonchera olvidada, pero ahora estaba paralizada, sintiendo cómo cada palabra era una puñalada. Pobrecita Isabela, años esperando, y llega esta, y le roba la atención en semanas. Las risas maliciosas la persiguieron hasta que se alejó, sus manos temblando mientras sostenía su bolsa. No era ingenua, sabía que la gente hablaba, pero escucharlo directamente era diferente. Durante los siguientes días, pequeñas cosas comenzaron a salir mal. Su horario fue cambiado sin aviso, asignándola a turnos imposibles. Los suministros que necesitaba desaparecían misteriosamente. Una queja anónima sobre su conducta inapropiada llegó al Departamento de Recursos Humanos. Camila sabía quién estaba detrás. «Tu madre necesita una cirugía», dijo el doctor Méndez, sus palabras cayendo como piedras en el consultorio estrecho del Hospital General. «La infección se ha extendido. Sin intervención me temo que…» No terminó la frase, no necesitaba hacerlo. «¿Cuánto?», preguntó Camila, aunque ya sabía que la respuesta estaría fuera de su alcance. 250,000 pesos, más los cuidados postoperatorios. El mundo se inclinó. Camila se aferró al borde de la silla. Trabajaría 5 años sin gastar un solo peso y aún no reuniría esa cantidad. «¿Hay alguna alternativa?», el doctor negó con la cabeza, su rostro lleno de genuina compasión. «Lo siento, señorita Hernández». Rosa María esperaba en la sala común, su rostro pálido, sus manos temblorosas mientras fingía leer una revista. Cuando vio a Camila, intentó sonreír. «¿Qué dijo el doctor, mija? ¿Que vas a estar bien, mamá?», mintió Camila, tomando su mano. «Todo va a estar bien». Pero esa noche, en la oscuridad de su habitación, lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Alejandro la encontró 2 días después en el archivo del sótano. Camila estaba reorganizando documentos antiguos, su nueva asignación cortesía de Isabela. Él bajó las escaleras con determinación, encontrándola entre cajas polvorientas y luz fluorescente parpadeante. «Te he estado buscando», dijo, y había algo de reproche en su voz. «¿Por qué cambiaste tu horario?». «No fui yo, señor Beaumont. Fue reasignación administrativa». Alejandro frunció el ceño. «Eso lo arreglaré, pero hay algo más importante. ¿Hablaste con el Hospital General?». «Les di tu nombre». Camila desvió la mirada. El orgullo y la desesperación luchaban dentro de ella. «No puedo aceptar su ayuda». «¿Por qué no? Sí, porque la gente ya habla», explotó finalmente. «Dicen cosas horribles, que estoy usando a Valentina para acercarme a usted, que soy una». Su voz se quebró. Alejandro cerró la distancia entre ellos en 2 pasos.
Me importa un demonio lo que diga la gente. Pero a mí sí, susurró Camila. Esta es mi reputación, mi trabajo. Si lo pierdo, mi madre. No pudo continuar. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente escaparon. Para su sorpresa, Alejandro extendió la mano y limpió una lágrima de su mejilla con el pulgar. El gesto fue tan suave, tan inesperado, que Camila se quedó inmóvil. «Camila, escúchame», dijo él, su voz firme pero gentil. «Tu madre necesita atención médica, Valentina necesita tu presencia, y yo…» Se detuvo, como si las siguientes palabras fueran difíciles de pronunciar. «Necesito saber que estás bien». «¿Por qué?», preguntó ella, genuinamente confundida. «Soy nadie. Eres alguien que devolvió la sonrisa a mi hija, alguien que me hizo sentir algo que creí haber perdido. Eso no es ser nadie». El momento se extendió entre ellos, cargado de posibilidades no dichas. Camila podía sentir el calor de su cercanía, el olor de su colonia cara mezclándose con el polvo del archivo. «Si acepto tu ayuda», dijo finalmente, «quiero pagártela cada peso aunque me tome años». Alejandro sonrió, una expresión genuina que transformó su rostro. «De acuerdo, pero permíteme establecer los términos. Tasa de interés, una sonrisa por semana». «Trato a pesar de todo», Camila rió. Era un sonido suave, casi olvidado, pero real. «Trato». Desde las sombras del pasillo superior, Eduardo observaba la escena a través de la escalera. Una sonrisa cruel curvó sus labios, sacó su teléfono y tomó una fotografía. El ángulo era perfecto, Alejandro tocando el rostro de Camila, demasiado cerca, demasiado íntimo. «Esto será útil», murmuró para sí mismo. En su oficina del piso 17, Isabela recibió un mensaje de texto. Abrió el archivo adjunto y sus ojos se estrecharon al ver la imagen. Sus uñas perfectamente arregladas golpearon el escritorio con un ritmo violento. Ya era suficiente. Esa noche, Camila firmó los papeles en el hospital. La cirugía estaba programada para la semana siguiente. Rosa María lloró de alivio, preguntando una y otra vez cómo había conseguido el dinero. «Un préstamo, mamá. Un préstamo que voy a pagar». Mientras abrazaba a su madre, Camila sintió algo que había olvidado. Esperanza, pero también sentía algo más, algo que la asustaba más que la pobreza. Estaba comenzando a sentir algo por Alejandro Beaumont, y eso era más peligroso que cualquier otra cosa. El archivo muerto olía a papel viejo y secretos enterrados. Camila llevaba 3 días asignada a ese sótano, organizando décadas de documentos corporativos que nadie había tocado en años. Isabela se había asegurado de que fuera el trabajo más tedioso y aislado posible, pero Camila no se quejaba. La soledad le daba tiempo para pensar, para procesar lo que sentía cada vez que Alejandro aparecía con excusas transparentes. Revisar un archivo, buscar un documento antiguo, simplemente verla. Era viernes por la tarde cuando encontró la caja. Estaba mal etiquetada, escondida detrás de archivadores más recientes. «Personal doméstico 1998-2010», decía con letras desteñidas. Camila no tenía intención de abrirla, pero la tapa estaba suelta, y cuando movió la caja, varios documentos se derramaron al suelo. Se agachó a recogerlos, sus ojos escaneando automáticamente, y entonces lo vio. Rosa María Hernández, empleada doméstica, fecha de terminación, 15 de marzo de 2010. Motivo, conducta inapropiada. El mundo se detuvo con manos temblorosas. Camila sacó el expediente completo. Fotografía de identificación. Su madre, 15 años más joven, sonriendo tímidamente a la cámara. Contrato de trabajo. Evaluaciones mensuales, todas excelentes. Y luego la carta de despido. Por la presente se notifica la terminación inmediata del contrato laboral de la SRA, Rosa María Hernández, debido a conducta que viola los códigos de ética de la familia Beaumont, específicamente, avances inapropiados hacia el SR Alejandro Beaumont, causando angustia a su esposa, la SRA, Mariana de Beaumont. No se proporcionará liquidación ni referencias. Camila tuvo que sentarse. El sótano giraba a su alrededor. Su madre, su dulce y honesta madre, había trabajado para los Beaumont y había sido acusada de… No, era imposible. Rebuscó frenéticamente entre los documentos, declaraciones, testimonios y una nota manuscrita en papel fino, la letra elegante y femenina. «Eduardo, gracias por manejar este desagradable asunto con discreción.
Alejandro no debe saber los detalles. Está demasiado distraído con la empresa. Solo despídela. No quiero volver a verla cerca de mi familia. M.B. Camila leyó y releyó hasta que las palabras se grabaron en su mente. Luego, cuidadosamente, fotografió cada página con su teléfono viejo. Necesitaba respuestas. Rosa María estaba preparando té cuando Camila llegó esa noche. Una mirada al rostro de su hija, y la taza casi se le cayó de las manos. ¿Qué pasó, mija? Camila colocó su teléfono sobre la mesa, mostrando la fotografía del expediente. ¿Cuándo ibas a contármelo? El color abandonó el rostro de Rosa María, se aferró al respaldo de la silla, sus labios temblando. ¿Dónde conseguiste eso? Trabajo en esa empresa, mamá. ¿Cómo pudiste no decírmelo, los Beaumont? Alejandro Beaumont. Rosa María se dejó caer en la silla, envejeciendo 10 años en un instante. Quería protegerte de esa vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Camila se arrodilló frente a su madre, tomando sus manos. Mamá, mírame. ¿Qué pasó realmente? Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas arrugadas de Rosa María. Trabajé en la mansión Beaumont durante 8 años. Limpiaba, cocinaba, cuidaba de la casa. El señor Alejandro siempre fue amable, respetuoso. Nunca, jamás hubo nada inapropiado entre nosotros. Entonces, ¿por qué? La señora Mariana. Rosa María se secó las lágrimas. Era una mujer hermosa pero insegura. Su matrimonio tenía problemas. El señor Alejandro trabajaba todo el tiempo. Ella estaba sola, paranoica. Empezó a imaginar cosas. ¿Qué cosas? Un día el señor Alejandro llegó temprano. Yo estaba limpiando su oficina en la casa. Me preguntó sobre mi familia, sobre ti. Fue una conversación normal. Mija, pero la señora Mariana nos vio conversando, y en su mente interpretó algo que no existía. Rosa María sollozó, el recuerdo aún fresco después de 15 años. Una semana después, Eduardo Beaumont me llamó a su oficina. Dijo que había recibido quejas sobre mi conducta, que estaba acosando al señor Alejandro. Yo intenté defenderme, pero nadie me escuchó. Me despidieron ese mismo día, sin liquidación, sin referencias. De repente nadie quería contratarme. Los Beaumont habían corrido la voz. ¿Y papá? Camila apenas podía pronunciar las palabras. ¿Por eso se fue? Rosa María asintió miserablemente. Tu padre no me creyó. Pensó que le había sido infiel. Nos dejó un mes después. Perdí todo en cuestión de semanas, mi trabajo, mi reputación, mi matrimonio. Y tú, mi niña, creciste sin padre por una mentira. Camila sintió cómo la rabia crecía en su pecho, quemando todo a su paso. Alejandro, el hombre que le había sonreído, que había tocado su rostro, que había salvado a su madre. ¿Sabía? ¿Había sabido todo este tiempo? Él lo sabe. ¿Alejandro sabe lo que te hicieron? Rosa María negó con la cabeza. No lo creo, Eduardo manejó todo. La señora Mariana quería discreción, pero mija, agarró las manos de Camila con fuerza. ¿Por qué importa ahora? Camila se puso de pie. Su mente una tormenta de emociones contradictorias. ¿Por qué trabajo para ellos, mamá? Porque Alejandro Beaumont se detuvo. No podía decirlo. No podía admitir que se había estado enamorando del hijo de la familia que había destruido la suya. Tienes que renunciar, dijo Rosa María con urgencia. Aléjate de esa familia. No traen más que dolor. Pero mientras Camila miraba a su madre, vio algo más allá del dolor. Vio años de silencio, de injusticia no corregida, de dignidad pisoteada. Y supo que no podía simplemente alejarse. La verdad necesitaba salir a la luz, aunque eso significara perder todo lo que había comenzado a sentir por Alejandro Beaumont. Camila no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el expediente de su madre, la letra elegante de Mariana Beaumont, la firma fría de Eduardo al final de la carta de despido, y peor aún, veía los ojos grises de Alejandro mirándola con esa calidez que ahora parecía una cruel ironía. Al amanecer tomó una decisión. Necesitaba saber más. Necesitaba entender qué había pasado realmente hace 15 años. Y conocía a alguien que podría ayudarla, don Ramón, el guardia de seguridad. Llevaba 23 años en Beaumont Enterprises. Si alguien recordaba era él. Lo encontró en su garita habitual, tomando café de una termo. Cuando vio a Camila acercarse con esa expresión determinada, dejó la taza a un lado. Buenos días, Camila, llegas temprano hoy. Don Ramón, necesito preguntarle algo. Es personal. El viejo guardia asintió, invitándola a sentarse en la silla de plástico junto a su escritorio.
Adelante, mija, te escucho. ¿Usted recuerda a una empleada llamada Rosa María Hernández? Trabajó en la mansión Beaumont hace como 15 años. Don Ramón entrecerró los ojos, pensativo. Rosa María. Sí, la recuerdo, buena mujer trabajadora, siempre amable con todos. ¿Por qué preguntas? Es mi madre. El rostro de don Ramón se suavizó con comprensión y algo parecido a la tristeza. Ay, mija. Entonces sabes lo que pasó. Sé lo que dicen los documentos, pero quiero saber la verdad. Don Ramón suspiró profundamente, mirando hacia el edificio como si pudiera ver a través del tiempo. Tu mamá era inocente. Todos los que trabajábamos en la casa lo sabíamos. La señora Mariana, que en paz descanse, era una mujer atormentada, hermosa, elegante, pero infeliz. El señor Alejandro era joven entonces. Obsesionado con hacer crecer la empresa, la desatendía sin darse cuenta. ¿Y mi mamá? Tu mamá era simplemente amable, escuchaba a la señora cuando estaba triste, le preparaba su té favorito, pero también era eficiente con el señor Alejandro. Siempre tenía su oficina impecable, su café listo, no había nada más. Pero la señora Mariana empezó a ver enemigos donde no lo sabía. Eduardo. Don Ramón escupió al suelo, un gesto inusual en él que reveló su desprecio. Ese hombre es víbora, siempre lo ha sido. Vio una oportunidad para causar problemas y la tomó. Convenció a la señora Mariana de que tu madre era una amenaza, y cuando ella exigió que la despidieran, Eduardo se encargó personalmente. El señor Alejandro ni siquiera estaba en el país cuando pasó. Camila sintió como si alguien hubiera destapado una herida infectada. ¿Él no lo sabe? Alejandro no sabe lo que le hicieron a mi madre. No creo, mija. Eduardo le dijo que había habido un problema con el personal y que lo había resuelto. Para cuando el señor Alejandro regresó, tu mamá ya se había ido y Mariana se negaba a hablar del tema. Él probablemente pensó que era otro de los dramas domésticos y lo dejó ir. Durante la semana siguiente, Camila se convirtió en detective, investigó en archivos antiguos, habló con otros empleados veteranos. Cada pieza del rompecabezas confirmaba lo mismo. Eduardo había orquestado todo, pero también descubrió algo más perturbador. Eduardo había estado desviando fondos de la empresa durante años, escondido detrás de proyectos fantasma y transferencias complicadas. El despido de Rosa María no había sido su primera manipulación, ni su última. Mientras tanto, Alejandro la buscaba constantemente, pero Camila lo evitaba, inventando excusas, cambiando rutas, cada vez que lo veía. Su corazón se desgarraba entre la verdad que conocía y los sentimientos que no podía negar. Valentina era otra historia. La niña se había dado cuenta del cambio, dejó de comer, de dibujar. Una tarde, Camila la encontró llorando en el rincón de siempre, abrazando un dibujo arrugado de las dos juntas. «Lo siento, pequeña», susurró Camila arrodillándose junto a ella. «No es tu culpa, nada de esto es tu culpa». «¿Te vas a ir?», preguntó Valentina con voz temblorosa, las primeras palabras completas que Camila le había oído decir. El corazón de Camila se hizo pedazos. «No, cariño, no me voy a ningún lado». Pero incluso mientras lo decía, sabía que era una promesa que quizás no podría cumplir. Eduardo Beaumont observaba todo desde su oficina panorámica. Había notado las visitas de Camila a los archivos, sus conversaciones susurradas con empleados antiguos. No era tonta, lo cual la hacía peligrosa. Levantó el teléfono. «Isabela, ven a mi oficina, tenemos un problema que resolver». Cuando Isabela llegó, Eduardo le mostró fotografías de Camila en los archivos. «Registros de acceso a documentos antiguos. Está investigando algo», dijo Eduardo, «y creo saber qué. Necesito que aceleres tus planes, lo que sea que estés planeando contra ella. Hazlo ahora». Isabela sonrió. Ya tenía algo en mente. Al día siguiente, Camila recibió una llamada del hospital. Rosa María había tenido complicaciones post-cirugía. Necesitaba cuidados intensivos inmediatos. Camila corrió al hospital. Su mente en pánico cuando llegó, el doctor Méndez la esperaba con expresión grave. «Su madre está estable ahora, pero fue una emergencia. Necesitará más tratamientos, más medicamentos, el costo». Camila no lo dejó terminar. Sabía lo que venía después. Más dinero que no tenía, más deudas, más desesperación. Y entonces su teléfono sonó. Era Alejandro. «Camila, ¿dónde estás? Llevo días intentando hablar contigo». «En el hospital, mi mamá». «Voy para allá». «No, Alejandro, no tienes que». Pero él ya había colgado 30 minutos después
entraba por las puertas del hospital como un huracán, encontrándola en la sala de espera, con los ojos rojos e hinchados. «¿Qué pasó?», preguntó sentándose junto a ella, tomando su mano sin pedir permiso, y Camila, exhausta, rota, finalmente cedió. «Necesito contarte algo, sobre mi mamá, sobre tu familia, sobre todo». Alejandro la miró fijamente, y en sus ojos ella vio algo que la asustó. Preparación para la verdad, como si parte de él ya supiera que todo iba a cambiar. «Entonces cuéntame», dijo simplemente, «sea lo que sea. Cuéntame», y Camila, con voz temblorosa, comenzó a hablar. Las palabras salieron de Camila como agua rompiendo un dique. Le contó todo: el expediente en el archivo, la acusación falsa contra Rosa María, la carta de Mariana, el papel de Eduardo. Alejandro escuchó en silencio absoluto, su mandíbula tensándose con cada detalle. Cuando ella terminó, el silencio se extendió pesadamente entre ellos. Alejandro tenía la mirada fija en el suelo de linóleo del hospital, sus manos cerradas en puños sobre sus rodillas. «Rosa María Hernández», dijo finalmente, su voz ronca. «Tu madre es Rosa María, la mujer que hacía ese té de hierbas que a Mariana le encantaba, la que organizaba los juguetes de Valentina cuando era bebé. ¿La recuerdas?», susurró Camila, sorprendida. «Recuerdo a todos los que trabajaban en mi casa», dijo Alejandro, levantando la vista. «Recuerdo que un día simplemente ya no estaba. Eduardo me dijo que había habido un incidente menor con el personal. Yo estaba en Japón cerrando un trato de millones. Confié en él, confié en que manejaría las cosas». Se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana. Mariana estaba inestable en esos años. Yo lo sabía. Tuvimos problemas, pero nunca imaginé. Su voz se quebró. Nunca imaginé que destruiría la vida de una mujer inocente. «Alejandro». «No», interrumpió él girándose hacia ella. «No me defiendas. Fui cómplice por mi negligencia. Tu madre perdió todo, y yo ni siquiera pregunté, ni siquiera verifiqué». Camila vio algo en sus ojos que reconoció, la culpa que ella misma cargaba. «La culpa por no poder salvar a quien amabas no fue tu culpa», dijo suavemente. «Fue de Eduardo». «Eduardo», repitió Alejandro, y el nombre sonó como un veneno en sus labios. «Siempre ha sido Eduardo, manipulando, controlando, destruyendo, y yo he estado demasiado ciego para verlo». Antes de que pudiera continuar, su teléfono sonó, miró la pantalla y frunció el ceño. «Es la oficina. Sea una emergencia en la junta», miró a Camila. «No termines con esta conversación, volveré y cuando lo haga, vamos a arreglar esto, todo». Pero cuando llegó a Beaumont Enterprises, se encontró con algo que no esperaba. La sala de juntas estaba llena, no solo la junta directiva, sino varios accionistas importantes. Eduardo presidía la reunión con una sonrisa que Alejandro conocía demasiado bien. «Llegas tarde». «Hermano», dijo Eduardo, «pero no te preocupes. Estábamos discutiendo asuntos que requieren tu atención inmediata». Alejandro tomó su lugar, sus instintos de alerta. «¿De qué se trata esto, Eduardo?» «De proteger la empresa y tu reputación», respondió Eduardo, asintiendo a su asistente, quien distribuyó carpetas a todos los presentes. «Han llegado a mi atención ciertas indiscreciones que podrían dañar seriamente nuestra imagen corporativa». Alejandro abrió la carpeta. Su sangre se heló. Fotografías, él y Camila en el archivo, demasiado cerca, él tocando su rostro, ellos en el hospital, tomados de la mano, cada imagen cuidadosamente seleccionada para parecer inapropiada. «¿Qué demonios es esto?» «Es un ejecutivo comprometido en una relación inapropiada con una subordinada», dijo Eduardo, su voz llena de falsa preocupación. «Personal de limpieza. Además, los medios tendrían un día de campo con esto. No hay nada inapropiado, ¿no?» Eduardo abrió otra carpeta. «Transferencias bancarias a su nombre para pagar gastos médicos, cambios en su horario de trabajo autorizados por ti personalmente, múltiples visitas a áreas donde ella trabaja. Alejandro, entiendo que desde la muerte de Mariana has estado vulnerable, pero esto es inaceptable». Alejandro se puso de pie bruscamente, su silla golpeando la pared. «Tu hijo de puta, esto es una trampa». «Lenguaje», exclamó uno de los accionistas mayores. «Alejandro, si estas acusaciones son ciertas». «No son acusaciones», interrumpió Eduardo. «Son hechos documentados. Y propongo que, por el bien de la empresa, Alejandro tome un tiempo fuera mientras investigamos. Temporalmente yo asumiría».
Ni en tus sueños, gruñó Alejandro. La puerta se abrió de golpe. Camila entró. Seguida por don Ramón y 3 empleados más de la mansión antigua, llevaba un folder abultado. Perdón por interrumpir, dijo Camila, su voz temblando pero firme. Pero creo que hay información que esta junta necesita escuchar antes de tomar cualquier decisión. Eduardo palideció. ¿Qué haces aquí, guardias? Saquen a esta mujer. Ah, déjala hablar, dijo Alejandro. Mirando a Camila con asombro y algo parecido al orgullo, Camila caminó hacia el centro de la sala y colocó el folder sobre la mesa. Mi nombre es Camila Hernández. Mi madre, Rosa María Hernández, trabajó para la familia Beaumont hace 15 años. Fue despedida falsamente, acusada de conducta inapropiada por la señora Mariana Beaumont. Miró directamente a Eduardo. Pero no fue la señora Mariana quien orquestó su despido. Fue Eduardo Beaumont. «Esto es ridículo», exclamó Eduardo. «¿Van a creerle a una empleada de limpieza sobre mí?» «Tengo documentos», continuó Camila abriendo el folder. Correos electrónicos entre Eduardo y contratistas externos, transferencias bancarias a cuentas fantasma y testimonios de 6 empleados que presenciaron cómo Eduardo manipuló evidencias contra mi madre para cubrir sus propios esquemas financieros. Colocó cada página sobre la mesa metódicamente. Alejandro se acercó, leyendo rápidamente. Su expresión se oscureció con cada línea. «Esto muestra desvío de fondos por más de 20 millones de pesos», dijo, su voz peligrosamente baja. «Durante años. Eso es una falsificación», tartamudeó Eduardo, pero el sudor en su frente lo delataba. Don Ramón dio un paso adelante. «Yo estaba allí cuando despidió a Rosa María. Le oí decirle a la señora Mariana exactamente qué evidencia presentar. La convenció de que Rosa era una amenaza. Todo para distraerla de las irregularidades financieras que estaba descubriendo en los libros. Uno por uno, los otros empleados testificaron. La sala se llenó de un silencio mortal. Eduardo miró a su alrededor, buscando aliados. No encontró ninguno. «Alejandro, hermano, esto es un malentendido». «Cállate», dijo Alejandro con una calma aterradora. «Seguridad, escolten a Eduardo fuera del edificio inmediatamente y llamen a nuestros abogados, habrá consecuencias legales». «No puedes hacer esto», gritó Eduardo mientras los guardias lo agarraban. «Soy tu hermano. Un hermano no destruye vidas inocentes. Un hermano no roba de su propia familia», respondió Alejandro. «Ya no eres bienvenido aquí». Mientras Eduardo era sacado a la fuerza, Isabela, que había estado observando desde la esquina, intentó escabullirse discretamente. «Isabela Ríos», llamó Camila. «Usted también está involucrada. Cambió mis horarios. Saboteó mi trabajo. Corrió rumores, todo bajo órdenes de Eduardo». Isabela se congeló, su compostura finalmente agrietándose. «Yo solo. Él dijo que era por el bien de la empresa. Está despedida», dijo Alejandro. «Recoja sus cosas y váyase». Cuando la sala finalmente se vació, solo quedaron Alejandro y Camila. Él la miró con una mezcla de asombro, gratitud y algo más profundo. «¿Cómo? Tenía que proteger a mi madre», dijo Camila simplemente. Y a ti, Alejandro, cerró la distancia entre ellos, tomando sus manos. «Eres la mujer más valiente que he conocido». Pero incluso en ese momento de victoria, Camila sabía que lo más difícil estaba por venir. La verdad había salido a la luz. Ahora tenían que vivir con sus consecuencias. La noticia explotó en los medios como una bomba. «Escándalo en Beaumont Enterprises, heredero acusado de fraude», gritaban los titulares. Las acciones de la compañía cayeron un 15% en las primeras 24 horas. Alejandro convocó una conferencia de prensa para el día siguiente. Camila observaba desde su pequeño apartamento, con Rosa María a su lado, ambas viendo la transmisión en su viejo televisor. «Lamento profundamente las acciones de mi hermano», dijo Alejandro ante las cámaras, su rostro una máscara de control profesional. Beaumont Enterprises se fundó sobre principios de integridad y transparencia. Cualquier violación a esos principios, sin importar quién la cometa, será castigada con todo el peso de la ley. Un reportero levantó la mano. «Señor Beaumont, hay rumores de que esta investigación fue iniciada por una empleada de limpieza, con quien usted supuestamente tiene una relación personal. ¿Puede comentar al respecto?» Camila vio cómo Alejandro vacilaba. Solo un segundo, pero ella lo notó. «La investigación fue iniciada por personal dedicado que se preocupa por la integridad de esta empresa», respondió, evadiendo la pregunta. «Eso es todo lo que importa».
Rosa María apretó la mano de su hija. «Está protegiéndote, mija», pero Camila sintió un frío en el pecho. Había protegido su nombre, sí, pero también había evitado confirmar cualquier conexión entre ellos, como si ella fuera un secreto vergonzoso. Los días siguientes fueron un torbellino. Abogados, auditorías, entrevistas interminables. Alejandro estaba consumido por el escándalo, trabajando 16 horas diarias para salvar la reputación de la empresa. Camila no lo había visto desde la junta. Llamó una vez, brevemente, para asegurarse de que estuviera bien, pero había distancia en su voz, una formalidad que no estaba antes. Valentina era quien más sufría. Sin Alejandro disponible y sin Camila cerca, la niña regresó a su silencio. Dejó de comer adecuadamente. Las maestras de su escuela especial llamaban diariamente con preocupación. Camila intentó visitarla una tarde, pero la nueva niñera, una mujer estricta contratada después del despido de la anterior, le cerró la puerta en la cara. El señor Beaumont dejó instrucciones claras, sin visitas no autorizadas. Camila se quedó en el pasillo del lujoso edificio, sintiendo el peso de su propia insignificancia. Por un momento, había creído que podía ser parte de ese mundo. Qué ingenua había sido. La familia Beaumont se reunió en la mansión familiar esa noche. Alejandro había citado a todos. Tíos, primos, accionistas familiares. Todos estaban furiosos. «Has destruido el legado de nuestro padre», gritó su tío Mauricio. «Por perseguir a tu propio hermano. Nos has expuesto al ridículo público». «Eduardo es un criminal», respondió Alejandro, su paciencia agotándose. «Robó millones de la empresa familiar». «¿Y quién te alertó de esto? ¿Una empleada doméstica?», escupió su tía Lorena. «La hija de la mujer que intentó seducirte hace años. ¿No te parece conveniente?». Alejandro se puso de pie bruscamente. Rosa María era inocente, Mariana estaba equivocada, y Camila arriesgó todo para exponer la verdad. «Camila», repitió Lorena con desprecio. «Ya es Camila, ¿verdad? No la empleada o la señorita Hernández, Alejandro. Esa mujer te está manipulando». «Basta». La voz vino de la puerta. Todos se giraron. Valentina estaba allí, temblando pero firme, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Camila no es mala», dijo con voz entrecortada. «Camila es buena. Camila me quiere. Todos ustedes no entienden nada». Y entonces, para horror de todos, la niña se desplomó. Su cuerpo pequeño convulsionó brevemente antes de quedar inmóvil en el suelo de mármol. El hospital era el mismo donde Rosa María había estado. Alejandro caminaba de un lado a otro en la sala de espera, su ropa arrugada, su cabello despeinado. Los doctores habían estabilizado a Valentina, pero el diagnóstico era preocupante. Estrés extremo, desnutrición, regresión severa. Su hija está experimentando un episodio de crisis relacionado con su condición, explicó el psiquiatra, pero la causa inmediata es emocional. Ha perdido su estructura de apoyo. Necesita estabilidad, señor Beaumont, y necesita a las personas que le dan seguridad. Alejandro sabía exactamente a quién se refería. Sacó su teléfono, buscando el número de Camila. Su dedo se cernió sobre el botón de llamar, pero las palabras de su familia resonaban en su mente. «Te está manipulando. Nos estás exponiendo al ridículo. Piensa en el legado». Bajó el teléfono. Camila recibió la noticia de la hospitalización de Valentina a través de don Ramón, quien había escuchado a los guardias hablar. Corrió al hospital inmediatamente, pero cuando llegó a la puerta de la habitación de la niña, escuchó voces dentro. «Tienes que tomar una decisión». «Alejandro», decía una voz masculina que reconoció como el tío Mauricio, «la familia o esa mujer, la empresa o tu orgullo, no puedes tener ambos. Es más complicado que eso», respondió Alejandro, y había tal cansancio en su voz que Camila sintió su corazón romperse. «No lo es. Valentina se recuperará con terapia adecuada. La empresa puede salvarse si actúas rápido, pero si continúas asociándote con esa empleada, si validas sus acusaciones contra Eduardo públicamente, perderás todo. Los accionistas ya están nerviosos». Silencio. Un silencio tan largo que Camila contuvo la respiración. «Haz lo que tengas que hacer», dijo finalmente Mauricio, «pero hazlo pronto». Camila retrocedió antes de que la puerta se abriera. Se escondió tras una esquina. Viéndolo salir, Alejandro se quedó solo en la habitación con Valentina dormida. Esperó que él saliera a buscarla, que llamara su nombre, que peleara por ella. Pero pasó 1 hora y luego 2,
y Alejandro nunca salió. Rosa María sufrió una recaída esa noche. El estrés de todo lo ocurrido, combinado con su condición frágil, fue demasiado. Camila la encontró en el suelo del baño, inconsciente, su respiración irregular. La ambulancia llegó en 12 minutos. Los paramédicos trabajaron rápidamente. En el hospital, un doctor diferente, no el amable doctor Méndez, le dio la noticia. Su madre necesita cuidados intensivos prolongados. Hablamos de meses de tratamiento. El costo será considerable. ¿Cuánto? La cifra que mencionó le hizo desear nunca haber preguntado. Camila se sentó en la sala de espera. Entre las dos habitaciones de hospital, en una su madre luchaba por respirar. En otra, la niña a quien había llegado a amar como propia, sufría sin su presencia. Y en medio, el hombre que le había hecho creer que el amor podía superar cualquier barrera había elegido el silencio. Por primera vez desde que era niña, Camila consideró rendirse, quitarse de en medio, renunciar, desaparecer de la vida de los Beaumont y dejar que siguieran con su existencia privilegiada sin la complicación de su presencia. Sacó su teléfono y escribió un mensaje de renuncia formal al Departamento de Recursos Humanos, pero antes de enviarlo, una mano pequeña tocó la suya, se giró. Don Ramón estaba allí, con otros 5 empleados de limpieza, mantenimiento y seguridad. «No estás sola, mija», dijo el viejo guardia. «Tu mamá nos ayudó a todos en algún momento. Ahora es nuestro turno». Cada uno le extendió un sobre, dinero, sus ahorros, sus bonificaciones. Todo lo que podían dar. «No es mucho», dijo María, una compañera de limpieza, «pero es algo». Camila lloró. Lloró por la bondad que existía en lugares inesperados. Lloró por la familia que había encontrado entre quienes la sociedad consideraba invisibles. Lloró por todo lo que había perdido y por lo que aún podía tener. Y mientras lloraba tomó una decisión. No se rendiría, no por Alejandro, sino por ella misma, por su madre, por Valentina, por todos aquellos que nunca tuvieron voz. La verdad había salido a la luz. Ahora venía la parte más difícil. Vivir en un mundo que la conocía. 3 días de silencio. 3 días en los que Alejandro no llamó, no visitó, no dio señales de vida. Camila trabajaba su turno normalmente, cuidaba a su madre en las tardes, y cada noche caía en la cama exhausta, no solo física, sino emocionalmente. Era viernes por la mañana cuando las cosas cambiaron. Camila estaba limpiando el piso ejecutivo cuando escuchó movimiento inusual, empleados corriendo, murmurando. Algo estaba pasando. «¿Escuchaste?», dijo una secretaria a otra. Beaumont convocó una asamblea extraordinaria. Todos los empleados obligatoria. Camila sintió un nudo en el estómago. Esto no era normal. El auditorio de la empresa estaba abarrotado. Más de 300 empleados llenaban las sillas, desde ejecutivos hasta personal de mantenimiento. En el escenario, una mesa con micrófonos. Alejandro aún no había aparecido. Camila se sentó en las últimas filas, intentando ser invisible, pero don Ramón la encontró y la guió hacia el frente. «Necesitas estar donde puedas escuchar», dijo firmemente. Las puertas se abrieron, Alejandro entró, seguido por el departamento legal completo, varios miembros de la junta directiva y, para sorpresa de todos, Rosa María en una silla de ruedas empujada por una enfermera. Camila se puso de pie, confundida. Su madre le hizo un gesto para que se quedara quieta. Alejandro tomó el micrófono. Se veía diferente. Cansado, sí, pero había algo más en sus ojos. Determinación, resolución. «Gracias a todos por venir», comenzó. «Lo que voy a decir hoy cambiará esta empresa fundamentalmente y necesito que todos lo escuchen directamente de mí, sin filtros, sin versiones distorsionadas». Hizo una pausa, su mirada recorriendo el auditorio hasta encontrar a Camila. Sus ojos se encontraron y en ese momento ella vio todo: dolor, arrepentimiento, amor. «Hace 15 años esta empresa cometió una injusticia terrible», continuó. «Una empleada leal, trabajadora y honesta fue despedida bajo acusaciones falsas. Se destruyó su reputación sin investigación, sin defensa, sin justicia. Esa mujer era Rosa María Hernández». Un murmullo recorrió el auditorio. Rosa María mantenía la cabeza alta, aunque sus manos temblaban. «Mi hermano, Eduardo Beaumont, orquestó esta injusticia para encubrir sus propios crímenes financieros. Mi esposa, que en paz descanse, fue manipulada para creer una mentira. Y yo, por mi negligencia,
por mi falta de atención, permití que sucediera. Alejandro bajó del escenario. Caminando directamente hacia Rosa María, se arrodilló frente a ella. Señora Hernández, no hay palabras suficientes para disculparme. Usted perdió su trabajo, su reputación, su familia, y fue mi responsabilidad protegerla. Fallé. La empresa Beaumont falló, y por eso públicamente, frente a todos estos testigos, le pido perdón. El silencio en el auditorio era absoluto. Rosa María miró a Alejandro con lágrimas cayendo por sus mejillas. Lentamente, extendió su mano temblorosa y la colocó sobre la cabeza de él, un gesto de perdón que trascendía las palabras. Usted no sabía. Señor Beaumont, dijo con voz quebrada, no fue su culpa, pero ahora sí sé, y ahora puedo hacer algo al respecto. Alejandro se puso de pie, regresando al micrófono. Beaumont Enterprises compensará a la señora Hernández por cada año de sufrimiento causado por nuestra negligencia. Además, implementaremos nuevas políticas para asegurar que ningún empleado, sin importar su posición, pueda ser despedido sin una investigación justa y completa. Abrió una carpeta sobre la mesa. Mi hermano Eduardo ha sido formalmente acusado de fraude, malversación de fondos y manipulación de evidencias. Los fondos robados están siendo recuperados y serán redistribuidos. Pero hay algo más que necesito aclarar. Su mirada encontró a Camila nuevamente. Los rumores sobre mi relación con Camila Hernández, hija de Rosa María, han circulado durante semanas. Algunos la han retratado como una oportunista, otros me han pintado como un hombre que abusa de su posición. Ambas versiones son mentiras. Camila sintió que su corazón dejaba de latir. La verdad es que Camila Hernández es la mujer más valiente, más íntegra y más compasiva que he conocido. Le devolvió la sonrisa a mi hija cuando todos los terapeutas habían fallado. Arriesgó su trabajo y su seguridad para exponer la verdad sobre mi hermano. Y cuando le ofrecí mi amor, yo no fui lo suficientemente valiente para defenderla públicamente. Se alejó del micrófono, bajando del escenario, caminando por el pasillo central hacia donde Camila estaba sentada. Todos los ojos lo seguían. Camila, dijo, arrodillándose frente a ella como había hecho con su madre. Los últimos 3 días han sido un infierno. Cada momento sin ti, cada decisión que tomé por miedo en lugar de por amor, cada segundo que permití que otros me dijeran que no era suficiente, me odiaba más. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Camila. Mi familia me dijo que tenía que elegir, la empresa o tú, el legado o mi corazón. Y yo, por 3 días, fui un cobarde. Pero Valentina me mostró la verdad. Cuando despertó en el hospital, lo primero que preguntó fue por ti. No por mí, no por los doctores, por ti. Tomó las manos de Camila entre las suyas. No te estoy pidiendo que me perdones todavía. Sé que tengo que ganarme eso, pero te estoy pidiendo que me des la oportunidad de demostrarte que el hombre que fui durante esos 3 días no es el hombre que quiero ser. Quiero ser el hombre que mereces, el hombre que tu madre merece que sea, el hombre que Valentina necesita que sea. Alejandro, susurró Camila. Te amo, dijo él, y el auditorio completo escuchó. Te amo por tu bondad, por tu fuerza, por cómo ves luz donde otros solo ven oscuridad, y si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que este amor es real. Camila miró a su madre, quien sonreía a través de las lágrimas. Asintiendo, miró a don Ramón, quien le guiñó un ojo. Miró a todos los empleados que la habían apoyado, que ahora aplaudían suavemente, y finalmente miró a Alejandro. Vio en sus ojos todo lo que había temido perdido: amor, respeto, admiración, pero también vio algo nuevo, humildad. Había aprendido, había crecido. Levántate, dijo suavemente. Alejandro obedeció, y Camila se puso de pie frente a él. 3 días, dijo ella. 3 días en los que pensé que había sido una tonta por creer en los cuentos de hadas. 3 días en los que estuve segura de que el amor no era suficiente. El rostro de Alejandro palideció. Pero entonces recordé algo, continuó Camila. Recordé que el amor verdadero no es perfecto. Es humano, comete errores, se asusta, pero también aprende, también crece, también lucha. Extendió su mano hacia su mejilla, tocándolo con la misma ternura que él había mostrado semanas atrás. Y si tú estás dispuesto a luchar, Alejandro Beaumont, entonces yo también lo estoy. Él la abrazó entonces, levantándola del suelo, y el auditorio estalló en aplausos. No aplausos corteses,
sino genuinos, emocionados, llenos de esperanza. Eduardo observaba todo desde su celda temporal en espera de juicio. Un guardia le había mostrado el video en su teléfono. Burlándose, vio cómo su hermano confesaba públicamente, cómo se arrodillaba ante una empleada doméstica, cómo destruía décadas de distancia aristocrática con un acto de honestidad, y supo que había perdido, no solo su libertad o su dinero, había perdido la guerra por el alma de los Beaumont. Isabela empacaba sus cosas en su nuevo apartamento barato, sin referencias, sin ahorros, sin el estilo de vida al que se había acostumbrado. Miró su teléfono, donde el video de la declaración de Alejandro se reproducía. Sintió algo amargo en su garganta. No era arrepentimiento exactamente, era la comprensión de que había apostado por el caballo equivocado. Eduardo le había prometido poder, Alejandro había elegido amor, que al final el amor había ganado. Esa noche, en el hospital, Alejandro llevó a Camila a la habitación de Valentina. La niña estaba despierta, dibujando como siempre. Cuando vio a Camila, su rostro se iluminó completamente. ¡Camila!, gritó saltando de la cama y corriendo hacia ella. Camila la atrapó en un abrazo, y ambas lloraron de felicidad. «Te extrañé, pequeña», susurró Camila. «Yo también, pero papá dijo que volverías. Dijo que siempre vuelves porque nos amas». Camila miró a Alejandro sobre la cabeza de Valentina. Él sonreía, pero había lágrimas en sus ojos también. «Tu papá tiene razón», dijo Camila. «Siempre vuelvo». Valentina tomó las manos de ambos y las juntó. «Ahora somos familia», declaró con la certeza simple de los niños. Familia de verdad. Y mientras los tres se abrazaban en esa habitación de hospital, rodeados de dibujos de arcoíris y sueños por cumplir, todos supieron que era verdad. Habían encontrado su camino a través de la oscuridad, y del otro lado, finalmente, había luz. 6 meses después, el sol de la mañana entraba por los ventanales del nuevo departamento de Rosa María, un lugar espacioso y luminoso en un barrio seguro de la ciudad. Camila preparaba café mientras su madre, completamente recuperada, organizaba flores frescas en un jarrón. «¿Nerviosa?», preguntó Rosa María con una sonrisa conocedora. «Aterrada», admitió Camila mirando el traje nuevo colgado en la puerta de su habitación. «Nunca he dirigido una reunión ejecutiva, pero has dirigido tu vida con más coraje que la mayoría. Esto no será diferente». 3 meses atrás, Alejandro había creado un nuevo departamento en Beaumont Enterprises, recursos humanos y bienestar laboral, y contra todas las expectativas tradicionales, había nombrado a Camila como directora, no por nepotismo, la palabra que todos susurraron al principio, sino porque ella entendía a los empleados de una manera que ningún ejecutivo con maestría podía. Las primeras semanas fueron brutales, miradas de duda, comentarios pasivo-agresivos, pruebas constantes de su competencia, pero Camila había implementado cambios reales, salarios dignos para personal de limpieza, programas de becas para hijos de empleados, protocolos estrictos contra el acoso. Lentamente, las críticas se transformaron en respeto. Valentina desayunaba en la cocina de la mansión Beaumont, ahora renovada con colores cálidos en lugar del blanco frío de antes. Su terapia había progresado notablemente. Hablaba más, sonreía más, vivía más. «¿Camila vendrá hoy?», preguntó como hacía cada mañana. «Vendrá después del trabajo», respondió Alejandro, peinando suavemente el cabello de su hija. «Tiene una presentación importante. Va a hacerlo bien», dijo Valentina con absoluta certeza. «Camila siempre hace las cosas bien». Alejandro sonrió. Su hija tenía razón. En estos 6 meses había visto a Camila transformar no solo la cultura laboral de la empresa, sino también su propia vida. Tomó clases nocturnas de administración, aprendió sobre gestión de recursos humanos, estudió incansablemente, pero más importante, había mantenido su esencia, esa bondad que los había salvado a ambos. La sala de juntas estaba llena cuando Camila entró. Algunos rostros amigables, don Ramón promovido a jefe de seguridad, María, ahora supervisora de limpieza, pero también escépticos, accionistas mayores que aún veían en ella a la empleada de limpieza que sedujo al jefe. Camila colocó su presentación en la pantalla. «Inversión en capital humano. ¿Por qué cuidar a nuestros empleados aumenta la rentabilidad?» «Buenos días», comenzó, su voz firme. «Sé que algunos de ustedes cuestionan mi presencia aquí. Sé que piensan que no tengo las credenciales o la experiencia. Tienen razón.
No tengo un MBA. No crecí en círculos corporativos, pero tengo algo que ningún título puede enseñar. Experiencia real de lo que significa trabajar en la base de esta empresa. Hizo clic en la primera diapositiva. Hace un año, las tasas de rotación de personal eran del 45%. Hoy son del 12%. El ausentismo bajó en un 30% y la productividad aumentó en un 22%. ¿Por qué? Porque empleados que se sienten valorados trabajan mejor. Durante los siguientes 30 minutos, presentó datos, testimonios, proyecciones financieras. Cada objeción fue anticipada y respondida. Cada duda, desmantelada con evidencia sólida. Cuando terminó, el silencio se extendió. Luego don Mauricio, el mismo tío que meses atrás había presionado a Alejandro para que la abandonara, comenzó a aplaudir. Lentamente otros se unieron. «Señorita Hernández», dijo Mauricio, «debo admitir que estaba equivocado sobre usted. Su propuesta tiene mi voto». Camila exhaló, sintiendo años de inseguridad finalmente disolverse. Esa tarde, en el parque donde solían encontrarse durante los descansos, Alejandro esperaba en una banca. Llevaba jeans, algo impensable meses atrás, y una sonrisa que Camila había aprendido a amar. «¿Cómo fue?», preguntó cuando ella se sentó. «Aprobaron todo, presupuesto completo para los programas. Sabía que lo harías». Se quedaron en silencio cómodo, viendo a Valentina jugar en los columpios con otros niños. La niña reía, un sonido que una vez pareció imposible. «A veces todavía no puedo creer que esto sea real», admitió Camila. «Que tú seas real». Alejandro tomó su mano, entrelazando sus dedos. «Hace 6 meses, estaba perdido, viviendo en piloto automático, cumpliendo expectativas, olvidando cómo sentir. Tú me recordaste que la vida es más que números en balances y aprobación familiar. Y tú me mostraste que los sueños imposibles a veces se hacen realidad. No fueron solo sueños, Camila. Tú luchaste por ellos, cada paso, cada desafío, cada momento en que pudiste rendirte pero no lo hiciste. Eso construyó esta realidad». Se inclinó hacia ella, besándola suavemente. Ya no era un secreto, ya no causaba escándalo, solo era amor, simple y verdadero. Rosa María cenaba con Camila y Valentina esa noche en la mansión. Alejandro había insistido en que se mudara allí después de su recuperación, pero ella había preferido su independencia. Sin embargo, las cenas familiares se habían vuelto tradición. «Abuela Rosa, ¿me enseñas a hacer esas galletas otra vez?», preguntó Valentina. «¿Abuela Rosa?», repitió Rosa María, sus ojos llenándose de lágrimas felices. «Me encantaría, pequeña». Camila observaba la escena, su corazón tan lleno que dolía. Su madre, sana y sonriente. Valentina, llamándola abuela. Alejandro, mirándola como si fuera el centro de su universo. Después de la cena, Alejandro pidió a todos que salieran al jardín. Había algo diferente en su expresión, una mezcla de nerviosismo y determinación que Camila no había visto antes. Bajo el cielo estrellado, con Rosa María y Valentina como testigos, Alejandro se arrodilló frente a Camila por tercera vez, pero esta vez sacó una pequeña caja de terciopelo. «Camila Hernández», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Me enseñaste que el verdadero valor no se mide en cuentas bancarias o apellidos. Me mostraste que el coraje más grande es elegir el amor cuando el mundo dice que es imposible. Me diste de vuelta a mi hija, me diste de vuelta a mí mismo». Abrió la caja. El anillo brillaba bajo la luz de la luna, simple pero hermoso. «Sé que es pronto, sé que aún tenemos desafíos por delante, pero también sé que no quiero enfrentar un solo día sin ti a mi lado. ¿Te casarías conmigo?». Camila miró a su madre, quien sonreía a través de las lágrimas. Miró a Valentina, quien aplaudía emocionada. Miró a Alejandro, el hombre que había arriesgado todo por defenderla. «Sí», dijo, su voz clara y segura. «1000 veces sí». El anillo se deslizó perfectamente en su dedo. Alejandro la levantó, girándola en el aire mientras Valentina gritaba de alegría y Rosa María lloraba de felicidad. Semanas después, Beaumont Enterprises publicó su informe anual. Las acciones habían recuperado todo lo perdido durante el escándalo y más. La empresa era destacada en medios especializados como ejemplo de transformación corporativa ética. Eduardo cumplía sentencia de 8 años por fraude. Isabela trabajaba en una pequeña oficina administrativa, aprendiendo duramente sobre consecuencias, pero en el corazón de todo, no eran los números o las noticias lo que importaba.
Era una familia improbable, un millonario que aprendió humildad, una mujer que descubrió su fuerza, una niña que encontró amor y una madre que finalmente recibió justicia. Un año después de aquel primer encuentro en el pasillo corporativo, Camila se paró frente al espejo en su nuevo hogar, no la mansión Beaumont. Insistió en mantener cierta independencia, sino una casa acogedora donde los tres podían ser simplemente familia. Su vestido de novia era simple, elegante, sin las exageraciones que algunos esperaban. Rosa María ajustaba el velo mientras Valentina, en su vestido de dama de honor, sostenía el ramo. «¿Lista, mija?», preguntó Rosa María. Camila pensó en todo el camino recorrido, las madrugadas limpiando pisos, las noches llorando por su madre enferma, el momento en que una niña lloró y ella decidió ofrecer bondad, la verdad que casi los destruye, pero terminó salvándolos. «Más que lista», respondió. «Estoy exactamente donde debo estar». Y mientras caminaba por el pasillo hacia Alejandro, quien la esperaba con lágrimas en los ojos y amor en su sonrisa, Camila supo algo con absoluta certeza. Los cuentos de hadas no siempre comienzan con príncipes y castillos. A veces comienzan con una faccinera valiente, un corazón roto que aprende a amar de nuevo, y la creencia inquebrantable de que la verdad y el amor siempre encuentran su camino. Y este cuento, su cuento, apenas comenzaba,